El Popocatépetl es uno de los volcanes más conocidos por los habitantes de México y uno de los más activos del país. Su presencia ha acompañado a culturas diversas que, a lo largo del tiempo, se asentaron en sus proximidades y han tejido mitos y leyendas en torno a él. ¿Quién no conoce la leyenda de amor con Iztaccíhuatl, el volcán que evoca a una princesa, hija única del tlatoani mexica Tizoc, que fielmente lo acompaña? A lo largo del tiempo, el Popocatépetl ha tenido periodos de intensa actividad, pero no siempre llegan a exteriorizarse con mucha fuerza. En diciembre de 1994, entró en una etapa de reactivación más acentuada que en otros años, y desde 2022 ha incrementado la actividad volcánica. Al ser un volcán activo, es importante conocer los riesgos latentes para las poblaciones cercanas al coloso, así como seguir las indicaciones de protección civil para hacer frente a escenarios de emergencia. Hoy, en Diálogos en Confianza, hablaremos del Popocatépetl, llamado también Don Goyo. Conoceremos cuáles son sus características y qué riesgos puede representar para las comunidades más cercanas. Es como un... mira, pues ya estamos aquí con ustedes en Diálogos en Confianza en este jueves. Esta mañana muy fresca aquí en la Ciudad de México. Creo que pues si queremos ver y recuperar estas imágenes que veíamos de Don Goyo, y ahorita les vamos a contar la historia de por qué se le dice Don Goyo, pues hoy creo que sería un día complicado, por lo menos para quienes habitamos en la Ciudad de México, que tenemos muy pocas oportunidades, pero cuando podemos disfrutar de los volcanes, del Popocatépetl, del Iztaccíhuatl, incluso hasta nevados que nos ha tocado verlos, es un espectáculo maravilloso. ¿Qué hay detrás de estos grandes colosos que vemos ahí en pantalla y también podemos disfrutar muy de cerca? Quizás si vivimos cerca de Puebla, del Estado de México, de Morelos, de Querétaro, de la capital del país. Es una historia muy interesante la de los volcanes. Hoy la vamos a conocer aquí en Diálogos en Confianza, un programa en el que las personas que habitan estas entidades se pueden comunicar con nosotros, pero también quienes tienen curiosidad acerca de saber más sobre la actividad de los volcanes. En Colima, por ejemplo, tenemos otro volcán activo. En fin, el programa es para que lo hagamos juntos. En redes sociales estará Diana Laura con ustedes. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Lupita. Yo voy a estar muy pendiente de todos sus comentarios y sus llamadas al centro de contacto con la audiencia al 55 51 66 40 00. Ya estamos conectados en Facebook, ya estamos conectados en YouTube, también en Twitter. También recuerden que nos pueden escuchar por Spotify, en la aplicación del 11+, pueden descargarla ahí en su tienda de aplicaciones y ahí nos pueden ver en vivo o pueden ver otros programas que ya pasaron si los quieren volver a ver. Y la verdad es que sí voy a estar muy pendiente sobre este tema tan interesante que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Diana Laura. Jimena Raya, Lía Vadillo son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Bienvenidas a ellas también. Buenos días. Y a nuestros invitados esta mañana, Jorge López Martínez, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy buenos días. Viene desde Puebla, Jorge. Él es analista de la Dirección de Prevención de Desastres de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla. Bienvenido. Gracias, Jorge. Doctor Ángel Gómez Vázquez, ¿cómo estás, Ángel? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos, jefe de análisis y metodologías para riesgos volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Cada vez nos hemos ido familiarizando más con este nombre del CENAPRED porque nos alerta no solo de la actividad volcánica, sino de otros riesgos y fenómenos naturales que enfrenta nuestro país. Bienvenida también, doctora Ana Lilian Martín del Pozo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Vas a estar con nosotros como investigadora titular del Instituto Geofísica de la UNAM, integrante del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil, que ha tenido una intensa actividad muy, muy importante, y presidenta del Consejo Asesor del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl. Bueno, pues vamos a empezar el programa, si les parece, conociendo pues el concepto acerca de lo que es un volcán. ¿Qué es, Ana? Un volcán es una acumulación de material que va saliendo desde profundidad, que llamamos magma, pero cuando sale a la superficie sale como acumulación de ceniza, de productos violentos como bombas, como la pómez, como
lava, y la construcción de estos edificios, como ocurrió con el Paricutín, pues se ve que es bastante rápido al principio. Pero hay volcanes como el Popo que puede durar más de 500,000 de años, por ejemplo. Y cuando hablas de tal cantidad de años, nos referimos a que los volcanes pues han acompañado prácticamente la historia de la humanidad. Pues sí, o sea, bueno, el vulcanismo viene antes de que existiéramos los hombres. Y realmente en México pues tenemos una gran historia volcánica, sobre todo en el centro del país. De hecho, publicamos un artículo de 800 años de la actividad del Popo, o sea, en la parte histórica de todos los documentos tan ricos que hay en la zona. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de esta expresión pues tan activa de un volcán como el Popocatépetl, y nos referimos concretamente a nuestro territorio, ¿cuál es la actividad que tiene nuestro territorio en cuanto a la presencia de volcanes, Ángel? Pues hay un dato reciente, en una conferencia del Instituto de Geofísica, justamente del doctor José Luis Macías, que nos daba el dato actualizado que hay cerca de entre 6 a 8,000 volcanes, estructuras volcánicas. Por supuesto, de ellos, algunos son volcanes activos. Claro. México es un territorio de volcanes, lo vemos inclusive hasta en nuestro escudo nacional. Ahí plasmado atrás de nuestra águila, ahí vemos el Popo y el Iztaccíhuatl, para empezar. Entonces, la actividad básicamente activa se concentra en el eje que llamamos eje volcánico mexicano, que corre desde Nayarit hasta Chiapas, sin descartar algunas otras estructuras que están, por ejemplo, en la isla Socorro o los volcanes activos de Baja California. Entonces, ahí se concentran entre 14 a 20 volcanes activos de nuestro país. Y, por supuesto, pues es una tradición de la población vivir cerca de ellos. Oye, ¿y sería una cuestión que nos colocaría como país como uno de los poseedores de más volcanes en nuestro territorio? ¿Somos de los que más volcanes poseemos? Y la presencia de los que nos cuentas, por ejemplo, ¿a qué se debe? ¿Es parte de nuestro suelo, de nuestra ubicación geográfica? ¿De qué sería? Bueno, hay volcanes que tienen, por ejemplo, Japón es puros volcanes, o sea, tienen 50 volcanes activos, Chile, partes de Rusia como Kamchatka, Italia, o sea, sí hay muchos, Nueva Zelanda, o sea, México, como muchos de estos países, también está asociado por la tectónica. O sea, la placa, o sea, esta parte oceánica del Pacífico, la placa, el piso oceánico se hunde debajo de México, que es la placa de Cocos, y México está sobre la placa de Norteamérica. Y ahí abajo eso ayuda a que se funda parcialmente un material que va subiendo y forma los volcanes en todas estas zonas. Pero otro tipo de volcanes, aparte de estos que mencionaba Ángel, son los volcanes chiquitos, como el Xitle y como el Paricutín. Y también estos campos los tenemos que monitorear porque también son campos activos. Y de hecho nosotros ahí sí podríamos decir que ahí sí somos campeones en este tipo de volcanismo. El campo volcánico Michoacán-Guanajuato tiene alrededor de 1,000 estructuras, al menos, entre 1,000 y 3,000, como bien me corrige la doctora Ana Lilian. Y ese campo sí es de los más extensos a nivel mundial, solo equiparable con un campo en Nueva Zelanda. Y eso probablemente estamos más grandes que ellos. Y eso significa también que, bueno, debido a esta presencia de tantos volcanes, pues se haya enfocado la actividad científica a estudiar estos fenómenos. Quizás tengamos también a muchos especialistas dedicados y enfocados al estudio de estos fenómenos. Miren, en el Instituto de Geofísica de la UNAM, precisamente, hay muchos expertos especialistas que están dedicados a vigilar, a conocer las características, cómo funcionan, en qué etapa se encuentran, si son activos o no son activos. En este caso, Robert Campion es quien nos habla sobre la actividad volcánica en nuestro país. Lo escuchamos y regresamos. En el imaginario colectivo, un volcán es una montaña que escupe lava y que explota. Pero en realidad esta definición es muy restrictiva y hay que considerar que los volcanes solo son la parte superior de todo un sistema de conducto que permite al magma, es decir, a material líquido, sólido y gaseoso,
almacenado en la corteza terrestre de llegar a la superficie. Son como una forma de comunicación entre las profundidades del planeta y su atmósfera. Y pues los volcanes de alguna manera regulan a largo plazo la composición y el clima que prevalen a la superficie del planeta Tierra. Entonces el vulcanismo es un fenómeno sumamente importante para el equilibrio del planeta. En México se da mucho lo que se llama el volcanismo monogenético. Son volcanes que nacen en una sola erupción, llegan a un tamaño de entre 100 y 500 metros de alto y luego se apagan por siempre. Esto fue, por ejemplo, el Paricutín, pero también más cerca de la Ciudad de México está el Xitle, el Chichinautzin, y pues al lado de estos miles de volcanes monogenéticos también tenemos estratovolcanes, que son volcanes mucho más voluminosos, que ellos sí se forman con la repetición de muchísimas erupciones por un mismo sistema de conducto, un mismo sistema de alimentación magmática. Los volcanes más activos en México son sin duda el Popocatépetl y el Fuego de Colima. Estos son los más activos, que han tenido decenas de erupciones históricas, a veces muy devastadoras, a veces más moderadas. El volcán Popocatépetl tiene una muy alta población alrededor de él, entonces una fuerte erupción afectaría a mucha gente, y también porque tiene un pasado con muchas erupciones muy violentas. Estas erupciones se llaman erupciones plinianas. Son erupciones que dispersan millones de metros cúbicos de material en grandes distancias, que generan flujos piroclásticos, que son avalancha de todo este material que está saliendo muy rápidamente del volcán y que avanzan a velocidades de varias decenas, a veces varias centenas de kilómetros por hora. Aparte de estas erupciones muy violentas que ha tenido el Popo y que existen, pero son relativamente poco comunes, el volcán ha producido muchas erupciones de magnitud débil a moderada, como la que estamos viviendo ahora desde el 1994. Esta erupción no ha afectado a la gente con más que de vez en cuando cantidades de cenizas que caen sobre las ciudades. Y estas erupciones constituyen la gran mayoría de las erupciones que ha producido el volcán Popocatépetl. Las erupciones violentas son relativamente excepcionales, pero sí existen. Lo que veíamos en este comentario de Robert Campion del Instituto de Geofísica de la UNAM, me encantó la frase, una forma de comunicación entre las profundidades del planeta y la atmósfera. Y veíamos estas imágenes, cómo estamos conectados, o sea, finalmente no están aislados los volcanes, no son que están ahí, tienen actividad, no, también nos están mostrando cómo se está comportando estas profundidades de nuestro planeta y por eso pues son motivo de estudio. Y ya lo escuchábamos también, el Popo y el volcán de Colima, de los más activos. Hablemos en particular del Popo, Jorge. Sí. ¿Cuántas personas habitan alrededor del Popo? Porque ya nos decía Ángel, suele ser que en muchos de los volcanes que hay en nuestro territorio, pues la gente se asienta, en el caso del Popo. Sí, exactamente. Vivir cerca de los volcanes da tierra fértil, da condiciones que facilitan que la gente pues se acerque a ellos. Para Puebla, bueno, hay que decir, a 50 kilómetros tenemos la ciudad de Puebla, hablamos de 1.600.000 habitantes, pero en las localidades más próximas, y nosotros lo que trabajamos, que son las que se encuentran en la zona de peligro mayor, nos llamamos en la zona de peligro mayor, hablamos de 24 localidades en 6 municipios distintos, son aproximadamente 56.000 habitantes, en localidades como San Mateo Solco, Santiago Xalitzintla, Metepec en Atlisco, Tochimilco Cabecera, además Pueblo Mágico, localidades ya pegadas a Morelos como San Antonio Alpanocan o Santa Cruz. Exactamente. Y San Pedro Benito Juárez, la localidad más cercana al cráter del volcán Popocatépetl, de aproximadamente 9-10 kilómetros en el municipio
de Atlisco, y pegadito a ellos, los separa inclusive una calle, San Juan Ocotepec, también del municipio de Atlisco. San Nicolás también está ahí. El municipio completo de San Nicolás de los Ranchos, su cabecera, y sus dos juntas auxiliares, Santiago Xalitzintla y San Pedro Yancuitlalpan. Y estamos hablando de qué número de personas nos dijiste, más de 50,000 personas. En estas localidades más próximas, sí, 56,000 habitantes. Mira, vemos estas imágenes que precisamente tú nos compartiste, te lo agradecemos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué son esas actividades? Es parte de los trabajos que nosotros hacemos en las localidades. Buscamos que en todos estos sitios, en las 24 localidades, se genere un comité comunitario de protección civil, y este comité es un grupo de voluntarios que trabajan en conjunto con el gobierno local, con el presidente auxiliar, con sus regidores, para organizar a la población en caso de incrementos de actividad volcánica, inclusive incrementos que nos puedan llevar a una posible evacuación cuando haya un cambio en el semáforo de alerta volcánica y se dé la recomendación, ¿no?, de llevar a las poblaciones a sitios seguros. Trabajamos con ellos, los capacitamos en cómo pueden organizar a su población, a sus vecinos, qué actividades tienen que hacer. Nos apoyan, por ejemplo, realizando de manera permanente censos de población, censos de animales también que se necesitan, difundiendo las medidas de prevención entre los vecinos de su localidad, qué tienen que hacer, por ejemplo, con el adecuado manejo de la ceniza, cuáles son los medios o las fuentes oficiales que deben seguir para estar informados de manera adecuada de la actividad del volcán. Trabajamos también con escuelas, nos acercamos con los maestros, con los niños, es muy importante. ¿Qué parte es esta que vemos ahora? Esta es Santiago Xalitzintla, es la presidencia. Este es un simulacro que hicimos el año pasado. Fue un simulacro, fueron en 2 etapas. Primero fue un simulacro de alertamiento, donde la localidad probó qué tenía que hacer cuando empezase el alertamiento por una evacuación. Ellos tocan las campanas, tienen un repique muy especial y saben entonces que deben empezar a reunirse en su punto de reunión. Su punto de reunión es frente a Presidencia, pero también trabajamos con ellos que cada familia tenga un plan familiar, cómo estar preparados al momento de hacer una evacuación. Desde los más chiquitos hasta los más grandes. Adultos mayores. Todos. Y para saber, como dices, las rutas de evacuación, conocer todo lo que tiene que ver con la manera ordenada en que tienen que salir en caso de peligro. Se cuenta, como sabemos, y creo que la mayoría de las personas conocemos, hay un semáforo de alerta volcánica. Vamos a entrar de lleno en el tema para conocer por qué un semáforo, cómo funciona, qué significa y saber la importancia que tienen todas estas medidas de protección civil, porque están convocando también a la organización de la sociedad. Esto no sería posible si los ciudadanos que viven alrededor de estos colosos no participaran. Seguimos con el tema después de la pausa. México cuenta con poco más de 2,000 volcanes en su territorio. La mayoría no son activos, por lo que no representan un peligro. Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED. Muchas gracias por seguir con nosotros en Jueves de Sociedad, en Diálogos en Confianza, con el tema de hoy, Popocatépetl, prevención y auxilio. Pero antes de seguir con nuestro tema, yo quiero invitarlos a que sintonicen el día de mañana, en Viernes de Pareja, el tema Amor por Siempre. Hemos escuchado estos términos de hasta que la muerte nos separe. Y mañana en Diálogos en Confianza, Lalo y Nat van a estar hablando sobre cómo cuestionar y analizar esta temporalidad del amor, cómo el amor a veces no es eterno y está bien. Y además va a ser un programa musical, va a estar muy entretenido, no se lo pierdan. Y también les quiero invitar a que sigan comentando en nuestras redes sociales, a que nos llamen al centro de contacto con la audiencia en el 55 51 66 40 00. Voy a estar muy pendiente de sus llamadas y ya tenemos varios comentarios de la gente aquí en nuestras redes sociales. Sara García nos dice, a mí me encanta la leyenda de los volcanes, pero también tengo una pregunta, ¿qué daño causan sus cenizas? Ahorita, Sara, contestamos tu duda sobre las cenizas. Y Rubén Pérez Castro, él nos comenta, yo vivo en San Andrés, Cholula, Puebla, en el 4º piso de un edificio, y mi primera actividad del día es ver por la ventana el volcán Popocatépetl mientras tomo un café. Todos los días es una vista diferente y maravillosa. Excelente tema. Sí, yo tengo mucha envidia de esa vista que tiene Rubén desde su 4º piso. La verdad es que sí es una gran vista.
Y Margarita Sánchez nos dice, desde Puebla, saludos y gracias por este programa. Saludos al panel y especialmente a los geólogos. Muchos saludos, Margarita, gracias por estar conectada con nosotros ahorita en Diálogos en Confianza. Y Diane Sef nos dice, sin duda alguna la mejor experiencia de ver todos los días al volcán es algo muy maravilloso, ya que como habitante de Santiago, Chalitzintla, una de las más cercanas con una distancia de 12 kilómetros, sin duda alguna es vivir en esta parte algo muy especial. Y Rubén Pérez nos dice, pueden hablar sobre el volcán Cuexcomate, que se encuentra dentro de la ciudad de Puebla. No es peligroso y es un lugar turístico donde incluso la gente puede disfrutar de su interior. Muchas gracias. Ahorita contestamos todos sus comentarios, pero primero quiero mandar a la entrevista de Alicia Martínez Bringas. Ella es subdirectora de Riesgos Volcánicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres de CONAPRED, y ella nos va a hablar sobre los riesgos volcánicos y cómo afectan a las poblaciones cercanas a los volcanes. Vamos a escucharla. Los principales peligros que presenta un volcán, en particular como el volcán Popocatépetl, que son los del tipo de volcanes que presentan un mayor número de peligros por ser volcanes explosivos, estarían pues el que todos conocemos, que es la ceniza. También existen los flujos piroclásticos. Otro tipo de peligros son los lahares. Estos se originan ya sea durante una erupción o aún cuando el volcán no está en erupción, debido a la gran cantidad de material suelto que existe en el edificio volcánico. Otro tipo de peligros son los gases, pero los principales son el dióxido de azufre y el dióxido de carbono. Otro tipo de peligro serían las ondas de choque, que ahora que el Popo tuvo explosiones fuertes, pues la gente lo sentía, ¿verdad? Las erupciones van desde estrombolianas, vulcanianas y plinianas y ultraplinianas, ¿verdad? Las estrombolianas es lo que más frecuentemente hemos visto en el volcán Popocatépetl a lo largo de estos casi 29 años, lleva 28 años de actividad, que son este tipo de erupciones que son explosivas, pero producen columnas de alrededor de máximo 3 kilómetros. Es lo más frecuente, porque sí hemos tenido algunos episodios en los que hemos llegado a un tipo de erupción vulcaniano, que es el que sigue en explosividad, que ya produce columnas de 10 kilómetros o más. Pero este volcán es capaz de producir, que lo ha producido a través de su historia, erupciones plinianas y ultraplinianas, que ya son columnas eruptivas de más de 20 kilómetros de altura y que ya producen una gran variedad de peligros volcánicos que afectan a muchísima gente. Todo el monitoreo sí nos da a conocer hacia dónde va la actividad y más o menos de qué tamaño puede ser la actividad que viene. Exactamente no podemos saber, pero sí este monitoreo nos da una idea de a corto plazo, ¿verdad? Porque es un aparato geológico que tiene miles de años de existencia. Nuestro parámetro es hasta, podríamos decir, 6 meses, ¿verdad? Como en el momento que estamos ahorita. Sabemos que el volcán estuvo activo en mayo, ¿verdad? Tuvo una actividad fuerte. Sabíamos que podía venir algo, pero el volcán en un momento dado se calmó y en ese momento tenemos una época de tranquilidad. Se cambió el semáforo porque esperábamos que, había que estar prevenidos por si esta actividad continuaba creciendo. Podíamos tener un rango como de unos 15 días para saber. El volcán en esos 15 días disminuyó su actividad y fue posible regresar al anterior. Los volcanes incrementan su actividad gradualmente. Entonces, todos estos parámetros son precisamente para detectar cómo va cambiando la actividad del volcán. La actividad volcánica no ocurre como los sismos de un momento a otro. Esta va graduándose, va incrementando en todos los parámetros hasta que nos lleva a un momento en el que, sea del nivel que sea, llega a su clímax y después baja. Pero todo esto puede irse siguiendo a través de un periodo de tiempo. Con esa maqueta maravillosa donde se encontraba la maestra Alicia Martínez Bringas, es como nos reciben en el CENAPRED.
Es un gusto, la verdad, conocer las instalaciones que tienen porque son de primer nivel y nos da mucho gusto más cuando nos muestran todo el lugar donde se realiza el monitoreo. Vamos a hablar de eso ya en un ratito más, pero antes quiero que la doctora Ana nos platique. Si estamos hablando en particular del Popocatépetl, ¿qué tipo de volcán es el Popo? ¿Qué edad tiene? ¿Cómo se formó, doctora? Bueno, el Popocatépetl realmente es un conjunto de varios volcanes. Si ustedes se fijan del lado norte, como por donde está Paso Cortés, pues tiene una altura, pues puede uno llegar hasta Paso Cortés en auto. Y ahí se ve bien el cráter y todo esto. Bueno, la cima, ¿no? Pero si uno lo ve desde el sur, desde el lado de más hacia Puebla, Morelos, se ve mucho más grande, porque realmente está en desnivel. Entonces, esa inestabilidad hace que los antiguos Popocatépetls, que no se llaman igual, porque uno se llama Nexpayantla, otro Ventorrillo, otro creemos que también era parte del domo Tlamacas de otra estructura también, se colapsaron, o sea, se rompieron hacia el sur y entonces nada más queda como el cascarón de esos volcanes que les nace el otro encima. Y también se colapsó y el otro encima. Y este último tiene menos de 24 o 25 mil años. Este Popo actual, el que tuvo las glaciares, que ya tristemente ya no tenemos. Sí. Y estas erupciones son las que forman los conos. O sea, realmente no es más que una acumulación de lava, de piroclastos. O sea, piroclastos son la ceniza, los bloques, todo eso que vemos que avienta el volcán de como fragmentos. Por eso les llamamos piroclastos. Entonces, esto es la construcción de cómo se hace este volcán y tendrá, pues creemos, alrededor de 500,000 años. ¿Cómo se puede medir la edad de un volcán? Pues fechamos de hecho cuando hicimos el mapa de peligros, y que eso sí quiero hacer hincapié, que cualquiera puede acceder a este mapa, está en la página del Instituto de Geofísica y también del CENAPRED, y entonces ahí vemos todos los peligros y el volcán y dónde están, ¿no? Y entonces, precisamente cuando vemos este volcán cómo está, vemos todos estos productos que tenemos, la ceniza, todos estos bloques, todo este material, ¿no? Principalmente. Y ahí es como se puede determinar la antigüedad que Exactamente, todos los estudios que hacemos, medimos en el campo, o sea, mucha gente, muchos hemos trabajado en estos estudios de reconstrucción. Como les decía, vemos la parte histórica, de hecho hemos trabajado también con los arqueólogos, y también la parte más antigua, vemos materiales que se puedan fechar. Algunos son carbones que podemos fechar, otras veces son otro tipo de métodos que se llaman, por ejemplo, argón, no me voy a meter a eso, pero hay muchos métodos que se usan para fechar las edades. Pero tenemos que hacer un gran muestreo, mucho trabajo de campo, y luego con eso simulamos para ver para reconstruir y para ver qué puede pasar en el futuro, por dónde se van los flujos piroclásticos, por dónde se va la ceniza, por lo que medimos en el pasado. Claro, y además, por todo esto que nos dice la doctora Ana Lilian, también sabemos que pues evidentemente con todos estos datos es uno de los más estudiados. ¿Desde cuándo esta infraestructura del CENAPRED para vigilar 24 horas, 365 días del año con estas imágenes infrarrojas que nos permiten tener distintas visiones de la actividad volcánica, Ángel? ¿Desde cuándo y por qué? Hay que recordar que el CENAPRED tiene por ley, digámoslo así, tiene la atribución de realizar el monitoreo de los volcanes en el país. Fue en el año 93 que se detectaron por investigadores del Instituto de Geofísica algunos síntomas del incremento de la actividad, principalmente, por ejemplo, con incremento de fumarolas, porque en aquel momento sí se podían hacer ascensos. Entonces detectaron primero visiblemente el incremento de la actividad fumarólica, después el incremento de la temperatura de esas mismas fumarolas. Hay que recordar que había en el interior un lago. Entonces había. De hecho, como anécdota, ese lago, había hasta un concurso de buceo dentro de esa laguna, y creo que es el récord a nivel mundial. De las personas que hacían. ¿Nadaban allá adentro del cráter o del lago? Dentro de ese lago que estaba ahí de manera permanente, y que a raíz de ese fue uno de los síntomas que se empezó a descender y a cambiar su composición química. Entonces, desde el año 94,
muy cercano ya a la actividad, el CENAPRED empezó a instrumentar el volcán con equipo sísmico principalmente, y recibimos el apoyo en aquel momento del USGS de Estados Unidos, del Servicio Geológico de Estados Unidos, para instrumentar, complementar la instrumentación, y en los años recientes se ha incrementado de una manera tal que podíamos decirlo de esta manera: el Popocatépetl es uno de los mejores volcanes, o de los que mejor está monitoreado a nivel internacional, o por lo menos está en los estándares de los mejor vigilados. Claro, con Entonces hay multiplicidad de parámetros: sismología, deformación de la corteza, termometría por muchos métodos, a través de imágenes de satélite que todos podemos ver en las diversas plataformas, e inclusive realizamos monitoreo en los manantiales de alrededor, en los nacimientos del agua de alrededor Todavía del volcán. eso sí hay, todavía eso sí existe. Por supuesto, de hecho, esos nacimientos de agua de alrededor del volcán es una de las motivaciones para que la gente se asentara. La disponibilidad de agua que tiene el volcán es, por lo menos no hemos notado evidencias de que haya disminuido, y pues donde hay agua la gente se acerca, porque ese es un proveedor para multiplicidad de factores como la agricultura y pues las necesidades diarias. Entonces el volcán podemos considerar que está muy bien monitoreado por nosotros. En el caso del CENAPRED, 365 se está recuperando. Inclusive, ¿qué, perdón? Agua Hedionda se está recuperando. Uno de los manantiales, uno de los manantiales que en está Cuautla. alrededor. ¿Qué le estaba pasando ahí, por ejemplo? Es que cuando el sismo del 2017, el agua en muchos de estos manantiales, muchos de los que nosotros monitoreamos desde antes que empezaran estas erupciones, precisamente se había bajado. Me hablaron y, doctora, ya no tenemos agua. ¿Y cómo? Entonces, pues imagínese ese lugar tan importante de Agua Hedionda en Cuautla, no tenían agua, y entonces pues empezamos a ver qué pasaba, y ya felizmente este año ya se están recuperando, pero tardó. Los glaciares definitivamente. No, esos ya no se van no. a recuperar, esos ya están, inclusive el del ISTA, en 2021 yo siempre les decía a mis estudiantes, por favor vayan porque ya no vamos a tener glaciares. Claro, ¿qué tanto ahora, Jorge, por ejemplo, la comunidad conoce todas estas historias para saber que más allá de lo que puede representar para los científicos estudiar un volcán como este, para ellos, para su vida cotidiana, la importancia que tiene y también el riesgo que en algún momento dado pueden correr, por lo que vamos a empezar a abordar, que son estos problemas que ya nos preguntaba el auditorio, como la ceniza? ¿Qué tan conscientes están siendo de lo que hay enfrente de ellos? Por ejemplo, en Santiago Xalixintla, que está a 12 kilómetros ya del cráter del volcán. Cráter, sí. Es parte de su cosmovisión. Inclusive Xalixintla tiene rinden tributo a Gregorio Chino Popocatépetl, como llaman al Popocatépetl, al volcán. Cada 12 de marzo inclusive se acercan bastante al cráter porque realizan esta ofrenda para pedir buenas cosechas, para pedir que haya agua, y esto se trabaja cada año. Inclusive este año tuvimos mucho acercamiento con ellos para que se moviera, respetando sus usos y costumbres, sus tradiciones, a un cerro un poco más alejado, porque como bien nos habían comentado desde el CENAPRED, pues la actividad venía desde septiembre. En enero tuvimos muchas explosiones, tuvimos acercamientos con el municipio, con la localidad, trabajar con ellos. Desde, pues es en el 94 cuando la primera evacuación que tenemos, en 1994, y empieza a desarrollarse esta conciencia en la población de al lado de qué estaban viviendo, ¿no? Empieza a verse de manera constante la caída de ceniza que puede ser a lo largo de todo el año, los procesos eruptivos que pues más espaciados, pero que sí inclusive afectaban a veces el ánimo de las poblaciones. En el 96 hubo tremendo también importante, ¿no? El 2000, la segunda evacuación, finales de 2000, principios de 2001, inclusive dentro de estos eventos generados de los peligros volcánicos en el enero del 2001, si mal no recuerdo, hay un pequeño flujo piroclástico que se acerca al glaciar y genera un lajar, que es un flujo de lodos que llega casi tocando la localidad de Santiago Xalixintla, ¿no? Se acerca casi hasta donde ahora ellos tienen una cancha de fútbol. Y eso ha ayudado, entró a la localidad. Y eso ha ayudado este convivir ya con un volcán activo a que la gente trabaje más en sus procesos de prevención, de preparación, para vivir con el día a día de la actividad volcánica, pero también en el momento en que, dado un incremento importante, pues se necesite que sean desplazados o que tengan que evacuar hacia zonas seguras.
¿no? Cosas como trabajar su mochila de emergencias, trabajar sus planes familiares, inclusive cambios que hemos tenido en este tiempo de cómo se llevaban las evacuaciones en el 94 a cómo buscamos ahora que la población se prepare. En el 94 hubo casos donde desde las mismas escuelas los niños se evacuaban y los llevaban, ¿no?, hacia los destinos donde están los refugios temporales, y ahora con esta información que nos brinda el Senapred, con este tiempo entre que empieza a hacer estos cambios, el cambio en el semáforo, la recomendación de evacuar para que la familia se prepare, y buscamos que se hagan evacuaciones en grupo familiar, en núcleo familiar, que hagan autoevacuaciones si tienen la posibilidad, que busquen autorrefugios si tienen la posibilidad, y sino que como familia esperen los camiones que llegan por parte del gobierno para que se realicen las evacuaciones hacia los destinos de refugio temporal. Vamos a hablar precisamente de todo esto. Vamos con Protección Civil del Estado de Puebla y con habitantes de Santiago Xalicintla para ver cómo se están organizando, de qué manera, como nos dice Jorge, están ellos pues ya capacitados para convivir en este día a día con el volcán Popocatépetl. Los escuchamos, vemos y regresamos. Nosotros trabajamos la organización a dos partes. Primero, lo que llamamos Programa Especial para Contingencias del Volcán Popocatépetl. Este programa engloba lo que es toda la labor del gobierno para llevar a cabo evacuaciones eficientes en caso de una contingencia volcánica. Recordemos pues, las evacuaciones son solo necesarias hasta que pasemos a rojo fase 1, y esta información, además del análisis y monitoreo, pues nos los da el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Si llega a ser necesaria una evacuación, este programa especial, el Programa Especial para Contingencias del Volcán Popocatépetl, está dividido en varios grupos de trabajo que son los que se encargan de ejecutar las tareas necesarias para llevar a cabo la evacuación. Agrupamos a todas las dependencias del gobierno del estado, del gobierno federal, y trabajamos en proximidad con los municipios para organizar a las poblaciones. Está el grupo de evacuación, que es cómo buscaremos acoplar todos los camiones necesarios para que sea la gente llevada a sus destinos de refugio temporal. El grupo de refugios temporales, que es el responsable de buscar los inmuebles y habilitarlos para brindar refugio a las personas que tengan que ser evacuadas si los necesiten. Los grupos de puestos de coordinación, búsqueda, rescate y salvamento para mantener la seguridad a lo largo de las rutas de evacuación. El grupo de participación social, comunicación social, evaluación de la emergencia, que tienen también otras tareas durante lo que es el proceso de contingencia volcánica. Y finalmente el grupo de relación con las comunidades, que tiene un papel muy importante y que es la otra parte del proceso de organización, que es el trabajo con presencia con las personas, con las localidades. Las rutas de evacuación, su principal finalidad es que sean de salida, la manera más eficiente de trasladar a población hacia los destinos seguros. Estas rutas ya se han trabajado desde el 94 y siempre se seleccionan de principio que sean calles que estén ya habilitadas, que estén pavimentadas, que tengan todas las condiciones para que éstas puedan utilizarse. Y no solo pertenecen al Estado, no solo son parte de rutas estatales, también se trabaja con carreteras federales, autopistas, caminos municipales, que son las rutas o los caminos que nos permiten ir de manera más rápida hacia nuestros destinos de refugio temporal. Tenemos 24 comunidades que están asentadas en las faldas del volcán Popocatépetl, 56.300 personas que se encuentran habitando en ese lugar. Esta es la franja de mayor riesgo. Ahora, tenemos una franja que es de riesgo medio. En ella encontramos 42 comunidades, dentro de las cuales habitan 73,000 personas en promedio. Quiero hacer mención que históricamente han sido evacuadas solo las 24 primeras comunidades a que me he referido. Santiago Xalicintla es el tercer poblado más cercano del estado de Puebla al volcán Popocatépetl. Está aproximadamente a 12 kilómetros del cráter, y sus protocolos de la comunidad, o lo que hemos trabajado con ellos, es desde que les llega la información de la evacuación, que es necesario realizar la evacuación, empiezan a sonar las campanas. Ellos tienen un repique especial escogido por la misma población, saben cómo se les va a avisar que se va a llevar a cabo la evacuación, y empiezan a congregarse en lo que es su punto de reunión. Y el punto de reunión pues, es aquí en el centro. Ya de ahí pues, irnos al albergue temporal. De hecho tenemos a Protección Civil, seguido nos ha estado visitando y seguimos las indicaciones de él y de ellos, y tenemos las rutas también necesarias que ellos nos indican. Tenemos dos rutas de evacuación. En este caso sería el albergue temporal, que se encuentra al costado de este lado, y las vías de salida que se encuentran hacia aquí
sobre San Nicolás. De hecho, ya hemos hecho como 1 o 2 adecuaciones aquí en San Pedro Cholula, en el albergue temporal. Una vez estuvimos en una escuela, ya no me acuerdo. Luego otra vez en un albergue. Ay, hacemos 8 días, luego pues ya se calma el volcán, ya nos traen de regreso. En caso personal, si yo me encontrara trabajando fuera, ya establecido con la familia, hay un plan de evacuación en el cual establecemos que pues es irnos cada quien por la ruta y una vez determinadamente llegando al refugio temporal es tratar de comunicarnos o tener comunicación. Pues ya veíamos cómo se están organizando, la importancia que tiene que como comunidad participen en todos estos simulacros para saber, conocer las rutas de evacuación, pero también es muy común, y lo hemos escuchado, que hay personas que no quieren salirse de su comunidad y tienen razones de peso legítimas, no quieren dejar a sus animales, no quieren dejar sus bienes casas, ahí. propiedades. Entonces, esa parte también es fundamental. Más adelante vamos a tratarla, pero me gustaría ahora conocer por las distintas formas que tenemos de ver al Popocatépetl. ¿Es el mismo riesgo que se corre quienes están de la comunidad, por ejemplo, de Santiago Xalixintla, quienes viven en la parte trasera del volcán, en los laterales? ¿Es el mismo riesgo, doctora? ¿Cómo lo observamos? No, el peligro varía, porque como el volcán, pues dije hace rato, tiene una morfología que está puede ver desde los 1.500 metros hasta los 5.400 y tantos que tiene la altura del sur, pues es muchísimo que se ve desde el sur. Entonces, hacia el lado sur, de hecho, una de la población más cercana, que es San Pedro Benito Juárez, pues está en una zona de muy alto riesgo. Justo el año pasado o antepasado, tuvimos una comunidad, una parte de Tetela, del volcán, que querían hacer unas cabañitas y un camino dentro de la zona de exclusión, por donde bajan todos los posibles nubes ardientes. Estas nubes ardientes son mezclas de gases y fragmentos como la piedra pómez, que es súper caliente y que fluye muy rápido. De hecho, esa fue la razón de esa posibilidad de tener estos productos, por la que recomendamos esto a las autoridades que sí podían bajar en el 2000. ¿De un radio de qué? El radio varía porque la morfología es diferente. La zona de exclusión es de 12 kilómetros. Pero eso no nada más para los flujos, eso son para los fragmentos, estos pedazotes, te puede caer un pedazo del tamaño de un Volkswagen. Entonces, sí, siempre estamos diciendo que por favor no suban, que subir al cráter realmente es un suicidio. Exacto. Desgraciadamente, y esto sí lo voy a decir, porque me parece muy grave que esté aumentando las subidas. A mí me tocó estudiar los productos que mataron a los alpinistas que subieron en 1996. Terrible. Los que grabaron y mostraron, alardeando. No, ya no lo lograron porque se murieron ahí. Sí. O sea, es como estar, les digo mucho a mis estudiantes, es como estar adentro de una mina cuando están explotando. Más o menos lo mismo. Claro. Entonces, no tiene ninguna gracia subir, por favor, no lo hagan. Y por otro lado, las nubes ardientes, que es uno de los fenómenos más peligrosos, bueno, bajan por las laderas, pero consideramos que podemos tener, con el monitoreo que tenemos, posibles precursores que nos permitan saber qué está pasando, ¿no? Ahora, por otro lado, también la ceniza, ese es otro de los peligros y es el peligro principal. Y no importa si estás frente, de lado, detrás del volcán. Eso va a variar. Y eso siempre los invitamos que usen los cubrebocas. Sí. La gente dice mucho, pero a mí no me pasa nada. Pues sí les pasa, fíjese. Porque aunque no se den cuenta, esa comezoncita que tienes en la piel o en la cabeza o eso, es precisamente por los radicales libres que lleva esta ceniza. Vamos a seguir con el tema de la ceniza, que es fundamental. Es muy importante conocer más acerca de las consecuencias después de la pausa. Cuando bajo un volcán se acumulan materiales calientes como el magma, la presión y la temperatura pueden hacer que salgan en forma de lava, ceniza, rocas, vapores y gases, produciéndose una erupción. Centro Nacional de Prevención de Desastres,
Senapred. Continuamos en Diálogos en Confianza hablando sobre el Popocatépetl, la prevención, los peligros, todas las acciones que podemos tomar para conocer más acerca de este volcán, que es un volcán activo, es peligroso y dentro de los peligros hablábamos, doctora Ana Lilian, de la ceniza. ¿Qué consecuencias trae la ceniza? Pues la ceniza, si es poca, posiblemente hay efectos como agudos, eso quiere decir que en el momento te pones a estornudar, te puede dar como gripa, tos, puedes tener irritaciones. Depende de la cantidad y del tamaño de la ceniza. Antes pensábamos que la ceniza un poquito más gruesa no nos hacía daño, pero sabemos que sí, porque se te aloja en la nariz. Ahora, las más finas se van a la parte de la garganta, la parte de los bronquios, la tráquea, y los muy finos se pueden ir hasta otros órganos. Entonces, no es algo que, como dice la gente, a mí no me pasa nada, pues fíjense que sí, hay efectos que puedes notar ahorita, que te arden los ojos, que la piel se te irrita, que tienes tos, etc. Pero los efectos a largo plazo son los que más nos preocupan. Ahora, una cosa que hemos descubierto en estos trabajos con las poblaciones, nosotros muestramos la ceniza desde 94. Tenemos una red que muestramos la ceniza continuamente y vemos cómo va cambiando, también que nos dice de cómo va subiendo la ceniza y demás. Pero sí tenemos que cuidarnos. Eso implica usar sombrero. Esto está en todos nuestros, en todos los materiales que hemos hecho, las recomendaciones que hemos hecho para el Senapred y que hemos hecho siempre, que usar lentes, porque una de las observaciones que hemos encontrado es que han afectado muchísimo a los ojos, que eso antes no se tomaba en cuenta, más bien era puro vías respiratoria, ¿no? Entonces, y la piel, o sea, si hay muchas cenizas y los campesinos tienen que estar en las comunidades, por ejemplo, pues que usen manga larga, sombrero, de los sombreros, no gorra, sino sombrero, que realmente usemos cubrebocas, ¿verdad? O sea, estas son las cosas más importantes. Pero aquí en la Ciudad de México, los corredores que andaban corriendo ahí en los viveros cuando había ceniza, yo les decía, no corras hoy. No me pasa nada. Pues sí pasa. Cuídense. No, y además sabemos, o sea, el volcán estaba ahí desde antes de que habitaran las personas. La actividad ha sido desde siempre. La ceniza está permanentemente en esa zona. Entonces, imagino, por ejemplo, los más pequeños que han crecido, ya tienen 30, 40, 50 años, con ese problema de la ceniza que ahora estamos aprendiendo a manejar, a usar el cubrebocas, a usar los lentes, que nos dicen usen sombrero. Ya hablaremos también del trato que hay que darle a la ceniza en específico, pero sí es muy importante tener esto que tú llamaste hace unos instantes, antes de que nos fuéramos a la pausa, tener esa resiliencia en torno al peligro, pero también a lo que puede significar convivir de manera amigable con un fenómeno como este, que es un volcán activo, el Popocatépetl. Afortunadamente, después de 30 años, creo que tenemos avances, avances notables. Los elementos constitutivos del riesgo, que son la amenaza, el peligro, que es el volcán, se complementan con la vulnerabilidad, que tiene que ver con las poblaciones. Afortunadamente creo que hemos avanzado en la resiliencia, tanto en las poblaciones cercanas como en las lejanas. Sin duda faltan algunas cuestiones que comenta la doctora Ana Lilian, pero creo que hemos avanzado en que tengamos comunidades resiliencias. Es decir, que con el peligro que es nuestra amenaza, no podemos hacer nada, no podemos nosotros, mediante ningún dispositivo, ni ninguna técnica, ni ningún trabajo, reducir la actividad del volcán de manera artificial. Entonces, ¿qué es lo que realizamos? De manera conjunta con la universidad, el Senapred, realizamos el monitoreo del volcán. Nos toca vigilarlo, pero dentro de ese elemento constitutivo del riesgo, sí puedo trabajar con la vulnerabilidad, que es las poblaciones, con la exposición, como con todas las actividades que nos comentaba nuestro compañero de Protección Civil de Puebla. Concientización, saber que aquí puede bajar un flujo piroclástico, saber que aquí en mis animales de rancho, en mis animales de granja, perdón, pues puede caer ceniza y tengo que saber cómo manejar eso. No tengo que cubrir los vertederos donde bebe agua mis animales. En el caso de la Ciudad de México éramos enfáticos recientemente porque muchas personas ya tenemos animales de compañía. Sí. Entonces, ¿cuál es el trato que yo debo tener respecto a la ceniza?
con respecto a esos animales de compañía. ¿Por qué? Porque la distancia que nosotros tenemos respecto a donde cae la ceniza del piso, pues es más grande que la de ellos respecto a eso. Entonces esa distancia es más pequeña, ellos la inhalan. Entonces hay que recordar que muchos de nuestros animales, pues ya los vemos como parte de nuestra familia, ¿no? Entonces es muy importante ese mensaje que desde el CENAPRED y desde la universidad damos en ese tipo de factores, esa convivencia, para lograr unas comunidades más resilientes respecto a nuestro peligro que es el volcán Popocatépetl. ¿Qué hacer con la ceniza? ¿Cómo la tenemos que Bueno, tratar? la ceniza, vamos a decir, por ejemplo, en el Paricutín. O sea, a menos de que llegara como a medio metro de espesor, la ceniza fertilizó los suelos. O sea, aparte de la fertilidad de los suelos en la zona de Puebla, Morelos, gracias a ella. O sea, Estado de México, es por eso. Y la ceniza actual que va cayendo, generalmente se integra al suelo, se mezcla. El problema es en las ciudades, ¿no? Que tenemos tanto cemento. Que eso, aparte de que no deja que la ceniza se reintegre, tampoco deja que el agua se filtre. Entonces, el cemento es un gran problema, ¿no? La ceniza que se recoge, pues se debe de guardar, se pone en una bolsa y ya se separa de las demás cosas. No ha sido tanta ceniza que haya realmente causado un problema en esta zona. En Puebla ahora sí cayó mucho. Aquí en la Ciudad de México, ahora este junio cayó un orden de magnitud menos que en la zona de Puebla. O sea, Puebla, toda la zona hacia el sur, o sea, toda desde, no sé, la zona de San Pedro Benito Juárez, Atlisco, toda esa zona, la ciudad de Puebla, bueno, estuvo tremendo. La ceniza es un indicador de la actividad también del volcán, de cómo se va comportando. Claro. Sí, precisamente si la ceniza es fina, si sale fina, quiere decir que es más explosivo. O sea, el volcán tiene ese magma que está soltando el gas y entonces explota y forma esos pedacitos de roca. ¿Es en esa erupción que nos decían de categoría pliniana, es ese tipo de ceniza? No, todas estas son. Todas las cenizas que se fragmentan, o sea, son o gotitas de magma o pedazos de roca que va rompiendo el mismo magma que sube o de la pared. O sea, eso es la ceniza, es pedacería chiquitito. Por eso nos hace daño, ¿no? Claro. Porque imagínense vidrio, pedacitos de cosas que tienen muchos siles y todo eso. No se deshace eso, es muy dura. Acumula, se vuelve otra roca dentro de nuestro cuerpo. Exactamente. Entonces, la ceniza también nos dice, por ejemplo, hacemos estudios sobre de qué profundidad proviene, o sea, dónde se genera este magma. Y entonces les hacemos estudios de muchas cosas, desde cómo está su tamaño para ver la explosividad, de qué cristales tiene, de qué tiene, cuánto tiene, qué gases pegados tiene, por ejemplo, para ver de qué manera también pueden los gases pegados irritarnos más la piel. Entonces sí, los productos definitivamente es parte del monitoreo que hacemos de cómo está la actividad. Ahora, me surge esta pregunta de si esta cuestión de la actividad volcánica nos va a permitir saber en este momento o más adelante si el popo, no sé si es el término correcto, doctora, ayúdanos al respecto. ¿El popo va a crecer, se puede hacer más grande por este tipo de explosiones que tiene? ¿Puede aumentar su tamaño, su altura, en fin, no sé? Pues de poder sí puede. O sea, los volcanes tienen como que un punto donde ya no crecen más altos, que se vuelven inestables, como pasó en el Popo hace miles de años, ¿no? Que llega un punto donde ya no son tan estables y entonces se rompen, se colapsa estos volcanes. Ahorita no tenemos ningún indicio de que eso vaya a pasar próximamente. De hecho, el proceso que ocurre ahorita en el Popo, por ejemplo, la profundidad del cráter, bueno, era como unos 300 metros, cuando muestrábamos ese laguito que estaba adentro, el que mencionó Ángel. Y poco a poco pues ha ido rellenando por domos, pero se forman y explotan, se forman y explotan. Eso es lo que vemos en la actividad. Entonces, aunque se ha ido rellenando un poco, también al mismo tiempo de las explosiones se van explotando, o sea, van saliendo y entonces van otra vez teniendo el cráter interno. Por eso hablamos a veces de que se formó otro cráter, pero no es otro cráter de afuera, es estas cositas de los domos que se forman el cráter o que tenemos una boca lateral adentro del cráter. Entonces sí pueden crecer, o sea, todas estas acumulaciones, todas estas cenizas, o sea, los domos que realmente son lava, ¿verdad? Estas lavas que se forman adentro,
pues acumulan material, pero también en las explosiones las destruyes. O sea, que ahorita ha ido un poco más de construcción adentro del cráter, porque ¿qué profundidad tiene ahorita, Ángel? Tiene como poquito, máximo como 100 metros. 50 a 100 metros Así en es. diferentes partes. Antes tenía 300. Entonces ha habido más acumulación de lo que hemos sacado de ceniza y los productos laterales. Pero eso va cambiando, es dinámico. A veces en 3 días vemos cambios en el cráter, ¿verdad? Ahora ¿qué fue? En mayo, junio. Mayo, junio teníamos cambios en el cráter continuamente. De hecho, ese es el principio de la definición de estratovolcán. La estratificación tiene que ver con eso. Cada que tenemos una erupción, hay materiales que van a regresar y hay materiales que se van a desalojar. Entonces, dependiendo del tamaño de las erupciones, van a ser las capas que se le van a ir agregando a ese volcán. De ahí su término de estratovolcán. Entonces, ese es por definición. Entonces, por ejemplo, en el volcán Paricutín, ese proceso de estratificación ocurrió en cuestión de meses. De tener un terreno, en unas semanas se construyó la mayor parte del cono. tener un terreno plano, iba uno a la semana y ya estaba el cono. Sí. Claro, ahí tienen una actividad limitada esos volcanes monogenéticos. De hecho, el Paricutín ya no es un volcán. No, sí es un volcán, ¿activo? pero no activo. No se considera. Exacto, pero no es un sí volcán hay, activo. sí hay ciertas evidencias geofísicas, sísmicas, de que sí hay magma moviéndose allá abajo, porque eso es lo que hace estos volcanes monogenéticos, se forman en campos. O sea, se forman volcancitos, como aquí el Xitle, el Pelado, pues muchos de estos que tenemos aquí o los que tenemos en Michoacán. Entonces, si hay más magma, en vez de salir en el mismo lugar como el Popo, porque su conducto es más estrecho, nace otro. Entonces nace otro y se forma un nuevo volcán. ¿Se puede formar un nuevo volcán en la Ciudad de México? Porque puede ser una pregunta, y de hecho lo hemos visto en medios, en redes, por la actividad sísmica que ha habido, doctora. ¿Qué podemos decir al respecto? La actividad un temor sísmica que hemos infundado? tenido de la ciudad, porque de hecho colaboramos mucho con el doctor Quintanar, que es el encargado de la red sísmica del Valle de México, que realmente los sismos que ocurren del lado de Poniente realmente son sismos de menor profundidad que los sismos que tenemos aquí bueno, varían mucho a los que tenemos en la costa, por ejemplo, los que producen por la subducción, por el hundimiento de la placa, como los sismos grandes que sentimos, que son de allá, pero los sentimos hasta acá, ¿verdad? Esos son muy distintos a estos chiquitos que tenemos por reacomodo de estas zonas de cierta sismicidad local y somera, ¿no? En la orilla de la ciudad. También tenemos otro tipo de sismicidad en la Sierra de Chichinautzin, que es esta zona donde está el Xitle, el Pelado, el Tres Cumbres, todos estos. Ahí los sismos tienen otras características, pero son muy chiquitos y son poquitos. Sí. Entonces, por eso lo estamos monitoreando. O sea, sí es un campo activo. Por eso es que aquí, y sobre todo en la Michoacán, que fue más obvio, porque fue más fuerte esta migración, que todo el mundo estábamos checando, bueno, si realmente iban a hacer un nuevo volcán. Todavía no podemos decir que no, pero tenemos que estar monitoreando estas zonas. Y no nada más tenemos estos campos activos aquí cerca de la Ciudad de México y en Michoacán. También hay en Colima, hay del otro lado de Puebla, está Jalapa. O sea, tenemos muchos campos. Pero habría, digamos, tendríamos hasta ahora la información suficiente para decir, aquí está pasando algo, atentos. Sí, de hecho, ya, o sea, varios ex estudiantes que ahora ya son investigadores independientes están trabajando sobre estos temas. Qué interesante. Del riesgo de los volcanes monogenéticos, el riesgo, por ejemplo, para la Ciudad de México, para dónde nacería el nuevo volcán, qué tipo de volcán sería, cómo sería y qué podríamos hacer. Pero eso no es como en las películas que nos gracias. Nace hoy y gracias, ya Ana un Lilia. Solo investigador va a saber que claro, nació. No vamos a echarnos a correr. Sismicidad, seguramente variación quizá en algo del agua, de lo que está ocurriendo. O sea, sí tenemos el equipo para poder detectar cuando eso sucede. Doctora, pues con esto te queremos agradecer tu participación en el programa, porque sabemos que tienes actividades previamente agendadas. En verdad, muchas gracias por compartirnos todas las actividades que hacen en el Instituto de Geofísica, a ti por ser parte
también del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Hay mucho que decir acerca de ello, pero por lo pronto te damos las gracias. Seguimos con nuestros invitados y pues muchas gracias por la invitación. Ahí. Fue un placer. No, al contrario, muchas gracias. Gracias a ti. Y seguimos con dudas del público, Diana. Sí, tenemos varios comentarios en nuestras redes sociales. María Trejo Arroyo nos dice, ¿por qué si está tan cerca del Popocatépetl, el Ixta, la mujer dormida, ella no está activa? De hecho, el Iztaccíhuatl es una estructura que no se considera inactiva, es un volcán activo. Solo que está en estado, permítame decirlo así, dormido. Está dormido, latente. La misma red del monitoreo del Popocatépetl en un momento dado nos va a permitir discriminar en algún momento si el Iztaccíhuatl incrementa su actividad. Pero evidentemente no es un volcán muerto. Es un volcán activo, pero que su última erupción ya tiene bastante tiempo. Es, por supuesto, de mayor antigüedad que la del mismo Popocatépetl. Y haciendo honor a su nombre, ¿no? Por ahora es la mujer dormida. Y está constantemente monitoreada para saber más acerca de... ¿Te parece si hacemos las preguntas y las dejamos, hacemos un tren de preguntas? Un tren de preguntas y ahorita las contestamos, me parece. Hilda Benítez nos dice, aquí en la Ciudad de México, ¿qué riesgos corremos además de la caída de ceniza? Carla Martínez, ella nos pregunta, ¿por qué esos nombres a los volcanes? ¿Tienen algún significado? ¿Por qué le dicen Don Goyo? Marta Velázquez nos dice, ¿es posible saber la profundidad de los volcanes? Y Benito Flores nos pregunta, ¿el Popocatépetl podría quedar inactivo en el futuro? Y tengo un comentario de 12 Pueblos Tecámac que dice que cómo se pueden conocer las rutas de evacuación para todas las ciudades que están cerca del Popocatépetl. Y con esas preguntas ahorita las contestamos, pero primero vamos a ir a la segunda parte de la entrevista con Protección Civil del Estado de Puebla. Vamos a escucharla. El semáforo es una herramienta de comunicación y de alertamiento que pues ahí encontramos 3 niveles, el verde, el amarillo y el rojo. Si hablamos del verde, pues este tiene una fase 1 y es toda una normalidad en el volcán. La fase 2 le vamos a encontrar algunas fumarolas esporádicas. Tenemos el amarillo 1 en el cual vamos a identificarlo porque existen algunas fumarolas, algunas explosiones e inclusive ya algunas manifestaciones de tremores. En el amarillo 2, nosotros lo identificamos porque ya encontramos emisiones más fuertes, explosiones inclusive hasta moderadas e inclusive hemos encontrado algunas grandes. Dentro de esto, si pasamos a la amarillo fase 3, que es la condición en que nos vimos envueltos en el mes de mayo próximo pasado, que se subió la alerta volcánica de amarillo 2, amarillo 3. Aquí se trata de solo de una alta preparación. Es decir, las fases amarillo implican solo prepararnos bien, es decir, revisar albergues, refugios temporales, revisar todos los protocolos que tenemos, revisar rutas de evacuación, trabajar mucho con los comités comunitarios. Esas son de las actividades que se deben desarrollar y fueron las que estuvimos efectuando precisamente con el ánimo de estar preparados para el caso de que hubiera un incremento en la actividad del volcán Popocatépetl que hubiese sido a rojo. En primera, pues entendemos los riesgos que significan. La primera fase es obviamente la prevención, el segundo es que está ya en un grado intensivo y el tercero significaría evacuación total.
Recordemos que ahorita en mayo el episodio de incremento de actividad que tuvimos con este cambio de semáforo de amarillo fase 2 a fase 3 implicó mucha caída de ceniza en el estado de Puebla. Y trabajamos con mucha cercanía, siempre presentes con los municipios y con las poblaciones, recordándolos esto, las medidas de prevención ante caída de ceniza. Durante la contingencia y la caída de ceniza, por medio de Protección Civil y las autoridades, se nos impartió el uso de que estuviéramos utilizando cubrebocas, gorra, hidratarnos y barrer claramente la ceniza y evitar las actividades al aire libre. Ahora que hizo tiró ceniza, estábamos pendientes porque vinieron los de Protección Civil y bueno, nos avisaron que estuviéramos pendientes por el volcán. Pero ya después ya se tranquilizó, ya estamos bien. Sí, recordemos que el Popocatépetl es un volcán. Es normal que tenga exhalaciones, que haya caída de ceniza, que haya fumarolas. Sí es importante que que la gente esté muy atenta a los medios oficiales, a la información que sale del Centro Nacional de Prevención de Desastres, del CENAPRED, de la Coordinación Nacional de Protección Civil, de la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla, que son los medios oficiales que darán a conocer de manera pertinente, de manera oportuna, cuál es la situación del volcán Popocatépetl y qué medidas debemos de tomar como población para protegernos ante ella. Estamos conociendo todas las medidas que hay en torno a la actividad volcánica, cómo opera precisamente el semáforo. Ahora estamos ¿en qué fase, Ángel? En amarillo fase 2. ¿Qué significa? Significa que podemos tener ya no la cantidad de explosiones que teníamos a mediados de mayo. Es decir, sí vamos a tener explosiones, pero ya no frecuentes. Por supuesto, constreñidas al radio de seguridad. No tendríamos ahorita crecimiento rápido de domos. Sí podríamos tener, evidentemente, pero no a una tasa alta de crecimiento de esos domos. Caídas de ceniza, pero no en la cantidad que teníamos en amarillo fase 3. Evidentemente puede, en función de la dirección de los vientos, caer ya, dirigirse hacia Puebla, dirigirse hacia el estado de Morelos, Estado de México o inclusive la Ciudad de México. Nos preguntaba la gente si algo más que la ceniza puede ser peligroso por la actividad volcánica del Popo aquí en la Ciudad de México. La caída de ceniza en la Ciudad de México es el evento con mayor probabilidad que se dé. Es el que más frecuente puede afectarnos en la Ciudad de México. Hay otra serie de evidencias que nos dicen que la actividad mayor del volcán, como nos refería la doctora Ana Lilia, donde ya se puede producir un colapso de edificio y erupciones plinianas, evidentemente ahí ya tendríamos otro nivel de peligros, pero es muy poco probable. Bien. El monitoreo nos va a decir si eso va a ocurrir. Te preguntan, ¿dónde conocemos las rutas de evacuación? ¿Qué página? ¿Dónde consultamos? Las rutas de evacuación del volcán Popocatépetl pueden consultarlas en la página del Sistema Estatal de Protección Civil Puebla, esto referente a las 10 rutas que tenemos nosotros en el estado de Puebla en caso de que se llegue a una evacuación, pero también en la página de preparados de la Coordinación Nacional de Protección Civil, donde ya están las rutas de evacuación que existen para los 3 estados que rodean al volcán Popocatépetl. Y esto también me hace tocar el tema de es muy importante que la gente verifique sus fuentes de información, que sigan los canales oficiales, la Coordinación Nacional de Protección Civil, el CENAPRED, la Coordinación General de Protección Civil del Estado de Puebla, para que tengan acceso a la información veraz, a la información correcta, para que, bueno, sepan qué hacer cuando sea necesario, ¿no? Y además, pues, como dices, cada vez permea más la cultura de protección civil y eso es fundamental con su participación. Volvemos. Si vives cerca de un volcán activo, identifica las rutas de evacuación, ya que indican los caminos más seguros para llegar a los centros de reunión o refugios temporales. Un volcán es una acumulación de material que va saliendo desde profundidad que llamamos magma, pero cuando sale a la superficie sale como acumulación de ceniza, de productos violentos como bombas, como la pómez, como lava. Que hay cerca de entre 6 a 8 mil volcanes, estructuras volcánicas. Por supuesto de ellos, algunos son
volcanes activos. Claro. México es un territorio de volcanes. Entonces, la actividad básicamente activa se concentra en el eje que llamamos eje volcánico mexicano, que corre desde Nayarit hasta Chiapas, sin descartar algunas otras estructuras que están, por ejemplo, en la isla Socorro o los volcanes activos de Baja California. La placa, o sea, esta parte oceánica del Pacífico, la placa, el piso oceánico se hunde debajo de México, que es la placa de Cocos, y México está sobre la placa de Norteamérica. Y allá abajo eso ayuda a que se funda parcialmente un material que va subiendo y forma los volcanes. Entonces, vivir cerca de los volcanes da tierra fértil, da condiciones que facilitan que la gente pues se acerque a ellos. Para Puebla, bueno, hay que decir, a 50 kilómetros tenemos la ciudad de Puebla. Hablamos de 1.600.000 habitantes. En las localidades más próximas, y nosotros lo que trabajamos, que son las que se encuentran en la zona de peligro mayor, nosotros llamamos en la zona de peligro mayor, hablamos de 24 localidades en 6 municipios distintos. El CENAPRED tiene, por ley, digámoslo así, tiene la atribución de realizar el monitoreo de los volcanes en el país. Pues es en el 94 cuando la primera evacuación que tenemos, en 1994, y empieza a desarrollarse esta conciencia en la población de al lado de qué estaban viviendo, ¿no? Empieza a verse de manera constante la caída de ceniza que puede ser a lo largo de todo el año. Entonces, desde el año 94, muy cercano ya a la actividad, el CENAPRED empezó a instrumentar el volcán con equipo sísmico principalmente, y recibimos el apoyo en aquel momento del USGS de Estados Unidos. Podríamos decirlo de esta manera, el Popocatépetl es uno de los mejores volcanes o de los que mejor está monitoreado a nivel internacional, o por lo menos está en los estándares de los mejor vigilados. CUPREDER quiere decir Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales. Se fundó en enero prácticamente de 1995, exactamente para responder a la emergencia que se suscitó por la erupción del Popo. El objetivo fue atender la emergencia, efectivamente, comprendiendo el proceso y trabajando básicamente con la gente. Porque la instrumentación del volcán la ha llevado siempre básicamente la UNAM, y nosotros lo que hicimos fue trabajar en la determinación de qué comunidades en verdad estaban en riesgo, cuáles eran las rutas que existían para evacuar y las reconstruimos, o sea, se hicieron nuevas a partir de la participación de la universidad, los ingenieros, los arquitectos y todo. Determinamos los lugares de refugio temporal, también con nuestros arquitectos, y hicimos mucho trabajo de información en las comunidades. Hicimos el programa de ordenamiento ecológico, que le llamamos Programa de Ordenamiento Ecológico y por riesgo eruptivo, vigente hasta la fecha. Que tiene la peculiaridad de que advierte sobre los peligros específicos de la gente que habita en el entorno, en este caso Puebla, y las regulaciones de uso de suelo. Cuando empezó la erupción, pues no había, prácticamente era muy poco el internet, no había teléfonos inteligentes ni nada de eso. Hoy día tenemos toda esa estructura y toda esa forma de comunicación. Es muy diferente. El episodio que vivimos, o los episodios que vivimos recientemente, indican que el volcán continúa activo y que no se puede dar por terminada la erupción, por este periodo eruptivo, porque este volcán hace por lo menos 2 tipos de erupciones. Estas, que son, yo les llamo amables, digamos, porque son muy lindas. Del otro modelo, que son las grandes erupciones, que se llaman plinianas, que alcanzan 30 kilómetros las columnas, que dejan depósitos de pomes por todos lados, pues esa sí es devastador, ¿no? La lava de este volcán, ¿qué es lo que creen que hay ríos de lava? Aquí no se hacen ríos de lava, se hacen ríos de lodo, se pueden hacer. Esta es una lava muy espesa, que se llama andesita, dacita, en fin. De acuerdo a la composición, se desplaza muy lentamente, muy lentamente, pero bueno, es igualmente destructiva. La otra lava, la de Hawái o la de los volcanes sicilianos, que es la B1 en los ríos de lodo, esa es una más, finalmente más dura, que es basalto.
pero ese no es de los volcanes de América. El problema está esencialmente en si se puede generar una nube ardiente, que se llama, un flujo piroclástico. Es decir, eso puede viajar a 600 kilómetros por hora, a distancias grandes, si es que sale de manera horizontal, o caer también a temperaturas también todavía elevadas, si es que es una explosión hacia arriba y luego se asienta. El Popo ha hecho una erupción fuerte de ese tipo en este periodo, el 21 de enero del año 2001. Lo que hay que hacer es, desde luego, estudiar más el volcán, pero trabajar más con la gente y hacer los planes de preparativos mejor y no generar más condiciones de vulnerabilidad, ¿no? Más riesgo, aproximarte más al peligro, es lo que hay que evitar. Muchas gracias a Aurelio Fernández Fuentes, director del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales, CUPREDER, por esta entrevista que nos otorgó. Voy a dar un último comentario de llamadas que tengo aquí que nos han hecho llegar. Juan Francisco Mesa nos dice: cada año o cada determinado tiempo se deben actualizar y revisar las rutas de evacuación, ya que en ocasiones, con el paso del tiempo, muchas de las rutas ya están dañadas y tienen falta de mantenimiento. Y Julio Salvador Morales, él nos llamó y nos dijo: ¿pueden hablar de las comunidades del Estado de México que ante una probable erupción también serán seriamente afectadas? Espero hagan mención de estas comunidades, también aplica para algunas comunidades del Estado de Morelos. ¿Qué trabajo se está haciendo en estas comunidades? Y esos son los dos comentarios que le vamos a dar salida. Gracias, Diana Laura, y a ustedes por su participación en redes, en llamadas telefónicas, a través de las diferentes transmisiones en plataformas de diálogos este jueves con el tema del Popo. ¿Cómo se están organizando las entidades del país? No solo Puebla, Estado de México, Morelos, todas aquellas que son cercanas al Popocatépetl para una situación que requiera que la población participe en caso de una emergencia. La organización en caso de una evacuación por un incremento importante de actividad, bueno, como ya comenté, vamos a dos bandas, podríamos decirlo. Este trabajo con la comunidad, este trabajo permanente con esas localidades que están en la zona de peligro mayor, como las tenemos denominadas en el programa especial para contingencias del volcán Popocatépetl del Estado, y el trabajo con los tres órdenes de gobierno, que es cómo vamos a llevar a cabo esa evacuación con todo lo que se necesite. Los camiones, los refugios, el estado de las rutas de evacuación. Este programa está dividido en grupos especializados de trabajo. Cada uno de estos grupos tiene que cumplir una tarea específica en este proceso de evacuación. El grupo de evacuación tiene que buscar todo el conjunto de camiones que sean necesarios o de vehículos para poder llevar a cabo la evacuación de la población. El grupo de refugios temporales tendrá la tarea de habilitar todos los refugios o los inmuebles que sean necesarios para la población que tengamos que llevar a zonas o a sitios seguros. El grupo de puestos de coordinación, búsqueda, rescate y salvamento en conjunto con el de evacuación darán al momento de trasladar a las poblaciones la seguridad de que estas rutas van a estar trabajando en específico sobre ese tema. Lo primordial es evacuar a las poblaciones. Esto comentarlo porque al fin y al cabo nuestras rutas de evacuación son también parte de las vialidades de uso común de esas poblaciones. Claro. Son los caminos municipales, los caminos estatales, algunas autopistas, algunas carreteras federales, que al momento de presentarse esta situación de contingencia se toman como ruta de evacuación y permiten la salida más eficaz de las poblaciones hacia sitios donde tenemos inmuebles que sabemos están en una zona segura. En el caso de Puebla, pues es la ciudad de Puebla, San Martín Texmelucan, la zona de las Cholulas e Izúcar de Matamoros. Y tenemos otros grupos, estos son principalmente los grupos operativos, otros grupos que apoyan también ese tema. El grupo de participación social, porque sabemos que en todas las contingencias pues siempre hay un apoyo importante de la sociedad, va a haber voluntarios, va a haber donaciones, tendrá que coordinarse también para apoyar en este momento. El grupo de evaluación de la emergencia, posterior a cuando ya se haya evacuado, haya que regresar, si se dan las condiciones de las poblaciones, que hay que revisar, si se pueden regresar las familias a sus casas, si no se da la posibilidad, que se va a hacer. El grupo de telecomunicaciones, esto para tener siempre un canal abierto entre los participantes de los tres órdenes de gobierno conforman estos grupos al momento de trabajar esta contingencia, ¿no? Bien. Trabajamos nosotros con dependencias federales, trabaja todo el armado de gobierno del Estado de Puebla, trabajamos con los municipios. ¿Y se coordinan, por ejemplo, amplia. Con Morelos, con Tlaxcala? Sí, ¿de qué manera? Con Morelos, por ejemplo, todavía tenemos dos comunidades que tienen parte de su ruta de evacuación por Morelos, tenemos esa relación. Al fin y al cabo, pues por condición geográfica, relación entre Hueyapan y Tochimilco, ¿no? Nos obliga a estar en permanente comunicación en caso de necesitarse para que tuviéramos que llevar a cabo una evacuación en esa zona del volcán. Quisiera ahondar algo.
Sí, adelante. Algo adicional. Hay que recordar que esto forma parte de un plan operativo. A nivel federal se llama Plan Homologado Popocatépetl, en el cual están coordinados, como bien nos refiere nuestro compañero, los 3 niveles de gobierno. Todo coordinado a través de la Dirección General de Protección Civil, el cual concentra toda esta serie de actividades que bien describió y que de ahí parten una serie de acciones a nivel de los 3 estados, de los 4, porque inclusive está incluido Tlaxcala. Entonces de ahí hay una coordinación, por supuesto, a nivel federal de este plan homologado. Hay que recordar que antes del 2019 cada estado tenía su plan, pero a partir de más o menos mayo del 2019 ya existe el plan homologado Conjunto Popocatépetl. Estamos hablando de los estados de México, Puebla, Morelos. Y Distrito Federal inclusive. La Ciudad de México. La Ciudad de México. Y Tlaxcala también. Así es. No sé, hablabas rápidamente antes de irnos a teatro, nos quedan unos minutitos, las rutas de evacuación que tienen un monitoreo de incluso 360 grados. Platícanos, Ángel, de eso. A raíz del incremento de la actividad del 2019, donde hubo también un cambio del nivel del semáforo, la Dirección General de Protección Civil realizó un caminamiento de todas las rutas en el cual en un vehículo colocó una imagen en 360 grados. Está subida todas las rutas de evacuación en imagen en la página de preparados.gov.mx. ¿Esto qué nos permite? Verificar las condiciones en las que se encuentran esas rutas. Por supuesto hay que realizar esas visitas frecuentemente. Claro, darle mantenimiento. Porque también. los caminos, por supuesto, por cuestiones meteorológicas o por el mismo tránsito vehicular, se deterioran. Entonces, es una buena manera de conocer dónde están y conocer su estado. Perfecto, muy bien. Nos vamos con Andrés Castuera. Bienvenido, Andrés. Cuéntanos, se levanta el telón. Buenos días. Hola, ¿qué tal? Lupita, Diana Laura, amigos y amigas que nos siguen aquí en Diálogos en Confianza. El día de hoy les voy a invitar a una obra que lleva por nombre La Señora Kong. ¿A qué les suena este nombre? Bueno, es un homenaje realmente a todas aquellas mujeres que han tenido que sacar justo la fuerza de este gran King Kong, de este grande de la pantalla, para sacar adelante a sus familias, para sacar adelante a sus hijos y sobre todo para salir adelante ellas. La obra está situada en los 40, donde era todavía mucho más complicada esta situación. Ella justamente es una madre que enviuda y tiene 3 hijos en una sociedad en la que era muy poco aceptada la situación de una mujer sola, donde no había casi oportunidades. Sin embargo, ella se abre paso a través de la costura. Ella diseña vestuarios, ella está todo el tiempo ahí en su máquina de coser, al grado de que su máquina de coser se vuelve su mejor amiga, le habla, le da consejos. Pero lo interesante es que desafía los estereotipos de que solamente tiene que cuidar a sus hijos y que solamente tiene que sacarlos adelante. Ella también tiene anhelos, ella también tiene aspiraciones y guarda parte de las ganancias para irse al cine y no a ver estas películas estereotípicamente para las mujeres, que son los melodramas y las obras de amor. No. A ella le gustan las películas de acción, le gusta el cine de acción y como no le alcanza para llevar a todos sus hijos al cine, se vuelve una experta en contar las películas y una de las que más le gustaba a sus pequeños que les contara era justamente King Kong y ese es el apodo que le ponen, la señora Kong, por su fortaleza, por el carácter, por el tesón de salir adelante. Vamos a ver estas imágenes de esta puesta en escena de Ignacio Escárcega, llevada a escena por el colectivo escénico El Arce y de regreso les digo cómo, cuándo y por qué no se pueden perder la señora Kong. Ni de lejos. Más bien, estuve mirando las cosas desde distintos lugares. Primero a la orilla, luego más cerca, ahí. Por eso tengo la licencia y el derecho para contarla. Pues la querencia no se inventa, se va armando poco a poco. Creo que se puede entablar un diálogo bastante claro acerca de escucharnos, de vernos y de convivir, porque evidentemente era una época en donde inevitablemente teníamos que convivir unos con otros de manera cercana, directa, sin que intermediara
un aparato, una cámara. Entonces era un México en donde teníamos que convivir, escucharnos y vernos. Y el mundo tiene muchos mares. ¿Muchos? Muchos, Rafita. Nosotros estamos aquí. Y allá está el mar Atlántico Norte. ¡Wow, qué hermoso! No, es un mar muy frío, oscuro y peligroso. La señora Kong es la creación del universo de una mujer, una viuda que en los años 40 del siglo pasado en México trata de equilibrar el universo de los deberes que tiene con 3 hijos pequeños y su propia realización personal, amorosa, cómo esto le genera continuamente conflictos en su día a día. Digamos, ese es el planteamiento general de la obra, porque todo se complica más porque aparece un buen hombre que la pretende de una manera muy respetuosa y muy cariñosa, que quiere estar cerca de ella, y ella pues tiene sus resistencias. Y luego José se fue. Se lo llevó la pulmonía. No dejó nadita de nada. Pues va a venir a ver una historia muy bonita, que apunta directamente hacia el recuerdo, ¿no? Hacia el calor de hogar, hacia la sensación de familia, de cobijo. Va a venir a ver la historia de una mujer que se va a encontrar en un conflicto entre su responsabilidad de ser madre y poder educar a sus hijos, pero también la necesidad de ser mujer. Y trabajo en el Palacio de Bellas Artes. ¿En serio? ¿Y es igual de bonito por dentro? ¿Te gustaría conocerlo? Sí me interesa su cercanía. La señora Kong es una obra que te invita a reconocer a las mujeres de hoy trabajadoras, pero conectándolo con las mujeres de antes. Es un homenaje a todas las mujeres trabajadoras y luchonas y que tienen una fortaleza interna que es inspiradora. A ver, di. Taca, 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 taca. Ya terminé los vestidos. Ya los acomodé para entregarlos. Nada, ni una palmadita de felicidades. Seguramente vino a nuestra mente alguien cuando vimos a esta señora Kong. Tuvimos a alguien cerca en nuestra casa o alguien que nos vino a la mente. ¿Quién fue nuestra señora Kong? Pues es a esta persona a la que tenemos que llevar, si todavía está con nosotros, y si no en su recuerdo, hay que ir a ver la señora Kong, porque en verdad es una puesta en escena que está llevada de una manera muy profunda, además con un reparto excelente, entre ellas Karen Alicia, esta gran actriz mexicana que da vida a la señora Kong. La mala noticia es que solamente queda este fin de semana. Hoy jueves, mañana viernes a las 8 de la noche, el sábado a las 7 y el domingo a las 6 de la tarde en el Foro de las Artes, que está dentro de las instalaciones del CENART, del Centro Nacional de las Artes, que está ahí en Río Churubusco, casi esquina con Calzada de Tlalpan, atrasito de lo que queda de los estudios Churubusco, y ahí van a poder vivir muy de cerca esta experiencia de la señora Kong. No se la pierdan. Y aquí nos vemos el próximo jueves con más teatro mexicano en Diálogos en Confianza por el 11. Gracias, Andrés. Hablemos ahora de lo que tiene que ver con la aplicación del Plan DN3. ¿En qué caso se pone en marcha, Jorge? El Plan DN3 coadyuva también dentro del plan homologado. La Sedena participa en cada uno de estos grupos y sabemos que en función de la amplitud de la contingencia, pues directamente con su equipo, con su personal van a entrar a llevar a cabo esta tarea de evacuación, ¿no? Con vehículos, con apoyo en los refugios temporales, con apoyo a lo largo de las rutas de evacuación. Y tenemos una muy estrecha relación con la 25 Zona Militar, en Puebla, con la Sedena, y trabajamos de la mano, ¿no? En lo que se refiere al programa especial Popocatépetl y todas las áreas de oportunidad donde la Sedena también nos apoyaría en caso de una contingencia volcánica. ¿Hay alguna estrategia adicional al semáforo de alerta volcánica que se esté estudiando o hasta ahora estos mecanismos operan de manera eficiente para en caso de una emergencia mayor? Pues la estrategia de parte del CENAPRED es mantener un monitoreo completamente.
evolucionando conforme la tecnología va evolucionando. La instrumentación de ahora no se parece a la del año 94. Ahora tenemos más herramientas para obtener un diagnóstico más certero de la actividad del volcán. Entonces vamos evolucionando como la tecnología va evolucionando. ¿Y en algún momento el Popo será un volcán inactivo, nos preguntan? ¿Va a tener el mismo destino que la mujer dormida? Pues va a tener su mismo destino probablemente, de que esté en un estado latente. Va a bajar la actividad, se puede mantener latente con fumarolas, pero definitivamente extinguirse no lo es. Va a bajar su actividad, va a subir conforme estos 30 años, muy parecido. Incrementos y ascensos de la actividad. En este momento estamos en un nivel bajo respecto a mayo, pero definitivamente dormirse no va a ser así. Perfecto. Nos preguntaban sobre la historia de Don Goyo. De Gregorio Chino Popocatépetl. Este nombre que se ha hecho muy conocido a nivel nacional de Don Goyo es parte de las tradiciones de este poblado de Santiago Xalitzintla, muy enfocado en esta zona norte del volcán Popocatépetl. Ellos identifican o relacionan al volcán con una persona que baja a caballo, un hombre con un jorongo muy largo, y cada año se realiza un festejo por parte de la localidad de Santiago Xalitzintla para pues pedirle lo que son cosechas, pedirle agua para estas cosechas, para que sea un año fructífero. Entonces de ahí surge este Gregorio Chino Popocatépetl Don Goyo. Si pudiéramos cerrar el programa con un mensaje final de unos segundos para la población que se encuentra aledaña al volcán, ¿qué dirías, Ángel? Que se mantenga informada por los canales oficiales, página del CENAPRED, redes sociales de la Coordinación Nacional de Protección Civil. Esos serían los canales oficiales, y que pues se informe completamente sobre el mapa de peligros, que es donde están plasmados los peligros que puede representar este volcán. Y ser resilientes, como bien nos decías también. Por supuesto, elemental. Para ser resiliente, lo más importante es estar informado. Bien, Ángel, muchas gracias. Jorge. Para las comunidades cercanas, además es muy importante esto de los canales oficiales de información, que sigan trabajando con nosotros en esta labor de prevención y preparación, con estos comités comunitarios capacitándose, con estas labores que hay que llevar a cabo de la población para estar preparados en caso de una contingencia, que sepan cuáles son sus rutas de evacuación, sus puntos de reunión, claro, sus destinos de refugio temporal, pero también las tareas que hay que llevar a cabo, que preparen sus planes familiares, que preparen sus mochilas de emergencia también. Gracias y buen regreso a Puebla. Muchas gracias, Jorge, y a ustedes en casa y al CENAPRED y al Instituto de Geofísica. Diana Laura, gracias. Gracias, Lupita.